Europa, en el mundo desarrollado, a partir de la crisis financiera, la quiebra de bancos, etcétera, que luego eso todo ha tenido unas consecuencias, digamos, populares fundamentalmente, porque es el pueblo al final quien sufre realmente las crisis, con el incremento de desempleo, con el incremento de la desprotección social, etcétera. Pues el decrecimiento se plantea como una corriente de pensamiento político, económico, social, que intenta devolver un equilibrio a la relación del ser humano con la naturaleza y entre los seres humanos en sí. Es decir, frente al modelo neoliberal capitalista vigente, en donde prácticamente el axioma fundamental es el crecimiento como el dogma que va a dar solución a los problemas, cuando estamos viendo que el afán de crecer ha significado un incremento realmente brutal de acumulación de riquezas en manos de unos pocos, que es lo que ha provocado precisamente este afán de usura, este afán de lucro, ha provocado esta crisis, pues que se plantee el crecimiento como solución a la crisis realmente es un principio viciado, es decir, plantear un crecimiento ilimitado en un mundo limitado, en una naturaleza limitada, pues es un axioma que realmente es inviable totalmente, ¿no? Crecer significa automáticamente un deterioro de los recursos naturales, sistemático, y significa, por lo que vemos en la experiencia de este dogma del crecimiento, pues un incremento continuo de las desigualdades sociales. Por tanto, plantear el decrecimiento, que no es volver a las cavernas, que no es de alguna manera exigir decrecer también a los sectores más pobres de la población mundial, por supuesto, sí se plantea como una vía de solución ante digamos, los anclajes que hoy día mantiene el sistema vigente del capitalismo. A la gente que estamos, aproximadamente unas 80, 90 personas en Navarra, iniciándonos un poco en esta movilización, intentando desarrollar, pues digamos, este devolver un equilibrio a la relación con la naturaleza y a la relación entre los seres humanos, que automáticamente significa partir de un principio muy simple, es decir, que promover que haya menos horas de trabajo, promover que haya menos consumo, promover de alguna manera que los seres humanos volvamos a descubrir el que la satisfacción parte de otros valores que no son precisamente la acumulación de riqueza o el consumo. Es decir, por ahí es por donde se abren un poco las vías para defender todo lo que es el decrecimiento como una vía que permite la esperanza ante un sistema que automáticamente nos lleva a la destrucción. La crisis que se plantea a niveles económicos no es una crisis simple del sistema capitalista, es una crisis sistémica que de alguna manera lo que nos manifiesta es que hay una crisis de valores, hay una crisis de relaciones humanas, hay una crisis de relaciones económicas, en donde fundamentalmente el modelo vigente ha ido inoculando en el imaginario colectivo el consumo como una de las vías de realización del ser humano, o como la única vía de realización del ser humano, cuando realmente esto nos sitúa en una, digamos, desnaturalización del concepto humano, que de alguna manera es pues aquello que nos aproxima a los seres humanos y que nos hace, sobre todo, pensar en que el futuro no se acaba en el momento actual en el que vivimos, en la pérdida de la conciencia histórica, sino que de alguna manera todo esto se abre a un futuro donde tenemos que devolver a nuestras generaciones futuras un mundo que les permita vivir con dignidad,
que no sea un mundo empobrecido en los recursos naturales, que no sea un mundo contaminado y que no sea un mundo en donde las relaciones humanas estén exclusivamente valoradas como mercancía. Entonces, digamos que el decrecimiento se sitúa en las antípodas de lo que puede ser la mercantilización que instrumentaliza el sistema capitalista. Bueno, nosotros estamos en los albores, estamos en momentos de agrupación, de puesta en común de los distintos criterios que podemos ir investigando, que podemos ir viendo cómo se aplican en nuestro medio, concretamente en Navarra, en Pamplona. Y ahí tenemos algunas iniciativas que intentamos concretar en el mundo, por ejemplo, de los trabajadores, para que bueno, pues haya una crítica sistemática a las horas extras, que se procure más el reparto del trabajo entre los sectores de desempleo, que en España concretamente, oficialmente estamos ahora hablando del orden del 20% de desempleo, que esto significa obviamente el empobrecimiento de muchas familias, de muchos sectores, fundamentalmente también de los emigrantes, ¿no?, que vinieron en la época dorada de España, de crecimiento permanente, pues llegaron muchas personas, sobre todo del África subsahariana y del Magreb, y que ahora han sido los primeros que han sido desechados del mercado de trabajo. Entonces, bueno, pues de alguna manera generar esta conciencia del reparto, del compartir en el mundo del trabajo es algo que estamos desarrollando, ¿no?, en una de las acciones. Por otro lado, también todo lo que son las movilizaciones, digamos, callejeras, es decir, donde el tomar la calle es un elemento también fundamental para ir pues siendo un poco captadores de lo que son las insatisfacciones de muchas cientos de personas que de alguna manera quieren hacer otras cosas, piensan de otra manera, pero que el sistema nos tiene atrapados. Entonces, la movilización de calle a partir de trabajos colectivos que permitan hacer una asamblea, que permitan además inocular dentro de lo que es estos trabajos colectivos también los aspectos lúdicos, los aspectos de fiesta, los aspectos de divertimento, exactamente, relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, son iniciativas que ahí estamos desarrollando para ver cómo se pueden ir, digamos, popularizando de tal manera que situemos la pregunta de que este sistema es inviable, o sea, crecer sistemáticamente es inviable y que esto hay que pararse, es decir, o nos paramos o decrecemos o la propia naturaleza y el propio sistema nos va a parar brutalmente. Contribuir a un mundo con unos valores mucho más humanizantes, en donde los colectivos se desarrollen de una manera más libre, más de compartir, y donde situemos que no necesariamente tener es ser más, sino que precisamente en este caso tener menos es ser más.